Hola, ¿qué tal? Somos Desconectados, mi nombre es María Font y estamos con Zack Sala, hoy conversando con Alexandra Arana Blas acerca de anime, cultura popular japonesa y un poco acerca de nuestras creaciones. Le doy el pase a Zack Sala. Hola María Claudia, María Font, ¿qué tal? Bueno, sí, hoy día vamos a hablar un poco sobre los animes que nos han marcado, ¿no? A mí particularmente el anime que me marcó y me sigue marcando la vida, que me persigue y que me va a perseguir probablemente hasta la muerte, es Evangelion. Eh, pero bueno, vamos a preguntarle a nuestra invitada, Alexandra, ¿cuál ha sido el anime que para ti te ha marcado? Y además, ¿cómo fue que descubriste el anime en sí? María, Sax, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder hablar siempre de anime y cultura popular. A ver, el anime que me marcó, dos, Lady Oscar y Utena. Porque ambos tratan este tema de personajes femeninos que se dan cuenta de que no encajan con estos binarios de hombre-mujer, esto masculino-femenino, y que buscan de alguna forma encontrar su lugar en el mundo, ¿no? Claro, con temas de acción como peleas y todo eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, este cuestionarse su rol en el mundo les hace revolucionar lo que hay a su alrededor y revolucionar la sociedad, ¿no? En el caso de Lady Oscar, literalmente, la Revolución Francesa y empatizar con personas que no tienen los recursos económicos que ella tiene y por el contrario ella decide sacrificar su vida en pos de un cambio social, ¿no? De igual forma Utena, ¿no? Tampoco se siente parte de estos binarios y más bien los cuestiona y bueno, eso lo lleva a cuestionarse su sexualidad. Es muy interesante Utena, ¿no? Porque en realidad es un gran personaje bisexual. Y nada, el cuestionamiento de todas las bases, ¿no? Y pues esos son los dos animes que me han influenciado y que siento que también me han hecho cuestionar a mí misma, pero también un poco el querer llevarlo más allá, ¿no? En mi especialización que es literatura, como influencia en la literatura peruana, ¿no? Sobre todo a un grupo de escritores más de nuestra generación, chicos, o incluso una generación previa, que sería la generación de Jennifer Zonda y la generación de Enrique Planas, que nos entrevistó hace un rato, ¿no? Hoy día en la Feria del Libro, cuando hablamos de cultura popular japonesa y su influencia en la producción peruana. Entonces, sí, la cultura pop en sí influenció mucho a lo que son los escritores, pero si hablamos de anime y manga, también, por supuesto, ha influenciado a los autores peruanos y en general escritores. Bueno, creo que mis animes preferidos son bueno, Sakura Card Captor, porque para mí Sakura Card Captor es como dicen en el café, que es como que la droga de entrada para varias cosas. Porque, me gustó mucho Sakura, a mi hermana también, y mi hermana me empezó como que a investigar acerca de las Clamp, que son las que escriben Sakura Card Captor, y luego empezamos a ver X. Después vimos otros animes de las Clamp y terminamos viendo por cosas en la vida ya animes que eran ya hoy, Junjo Romántica, recuerdo que haber visto Junjo Romántica en YouTube, o sea, un cuadradito, y luego verlo el televisor de mi mamá en grande, y fue como que ahí nosotras dos nos quedamos porque no habíamos entendido bien, porque se veía súper así como que en el cuadradito se veía como que rayado justo la parte sexual. Entonces, justo digamos que en el televisor de mi mamá se veía todo nítido y nosotros como que, eso habíamos visto. Entonces Sakura fue como que el anime que de entrada para mí, para el mundo del yaoi. Y el otro anime que para mí me encantó y que sí no lo consumí por televisión abierta, sino ya fue porque ir buscando más animes, creo que fue Nana, de todas maneras. Y de hecho, o sea, he visto muchos animes, me gusta mucho el tema de también
lo fantástico, pero para mí creo que el Coming of Age es algo que me sigue como que atrayendo bastante, y para mí creo que Nana fue como que el primer anime anime y manga, porque los dos los consumí, aunque no se ha terminado el manga, que me atrayeron un montón, y que en lo personal creo que también influyeron un poco en algunas cosas en cómo escribo, sobre todo en las cosas que trato de escribir en narrativa, que es un poco como que más como que difícil la cosa, al menos para mí. Pero bueno, creo que esos son los dos animes, y bueno, dije más animes, pero en lo personal fueron Sakura y Nana, pero como digo, Sakura siempre fue para mí el anime que es la droga de entrada para muchas cosas. Todos los que sabemos un poco como que de las clamp, sabemos que las clamp nunca dan como que punzadas sin hilo, y como que muchas de las cosas que están como que aparentemente en los mangas o animes en realidad son sí atisbos de yuri y de yaoi, pero cuando tú eres chica como que piensas, esto es raro, que la niña la niña de tanta edad le gusta el profesor, y aparentemente hay una relación, es raro, pero qué bonito que le haga un osito y que se lo regale, que no sé, claro, que Yukito se sonroje con el hermano de Sakura, era como que es un poco raro, pero qué bonito se ve Yukito sonrojado. Entonces uno lo pensaba así de niña, pero ya de grande te das cuenta de que no. Y siempre estuvo ahí, ¿no? Entonces creo que esos para mí fueron los dos animes que me marcaron más en lo personal. Bueno, sí, yo dije un poquito sobre Evangelion ya hace un rato. Bueno, yo descubrí Evangelion creo que a los 8 o 9 años, no sé, algo así, ya en la tele, que creo que recién teníamos Locomotion en casa, y de casualidad puse la tele pues y creo que vi una escena, bueno, vi una escena que se me quedó metida en la cabeza, y que yo quería saber qué significaba y por qué estaba ocurriendo, que era Shinji siendo absorbido por el ángel sombra, y teniendo como que unas alucinaciones súper raras dentro de un vagón de tren, ¿no? Este tipo de cosas como que, bueno, luego de eso como que me intrigué, o sea, siendo un niño, ¿no? Quería saber qué estaba pasando allí, o sea, quién era ese monstruo y por qué había hecho eso. Pero creo que este tipo de cosas como que luego a mí también me influenciaron, al menos bueno, yo escribo cuentos, entonces cuando escribo siento que mis textos son muy introspectivos muchas veces, y que mi exploración de personaje también es muy introspectiva, y en muchas ocasiones se me dificulta también. O sea, es como que también una dificultad que tengo, digamos, darles mucha acción a los personajes, porque es muy introspectivo, ¿no? Entonces es algo en lo que yo comienzo, digamos, a ejercitarme un poco para desarrollarlo mejor, pero sí, o sea, Evangelion me marcó, digamos, a ese nivel, ¿no? Y bueno, lo descubrí de esa forma. Creo que luego mi hermana descubrió que veía series así en Locomotion, y empezó a prohibirme ver la televisión. No sé si ustedes vieron Locomotion o algo. Sí, claro, yo llegué a ver Locomotion por mi tío, uno de mis tíos, el hermano menor de mi mamá, con el que me llevo 9 años. Él, claro, adolescente, veía Locomotion, Evangelion. De hecho, tengo clarita la imagen del ángel ahí crucificado, de Adán crucificado, y yo, oh, ¿qué es esto? Es lo que recuerdo, es la imagen de mi infancia, ¿no? No entendía nada, pero yo fascinadísima. De ahí también veíamos otro de los animes había esta del cazador de elfos, si no me equivoco, donde la frase típica era quítate la ropa. Entonces, como que peleaban, y luego cuando vencía y ganaba, le decía el pata, el protagonista, a la elfa, quítate la ropa. Y mi familia decía, what the fuck, ¿qué estás viendo? Ya, por suerte yo no aprendí eso, pero sí aprendí a mecharme. O sea, era como que de esas series aprendí como que a
para molestar a mis tíos, ¡pa! Golpe. Pero bueno, sí, era una cuestión de que yo veía a mi familia diciendo, ¿what? ¿Por qué? ¿Por qué tanto sexualización? ¿Por qué tanto desnudo? Como que, ay, estos animes que ustedes ven, ¿no? Pero sí, es interesante cómo nos puede influenciar en la forma como producimos, ¿no? Por un lado, claro, todo este tema del cuerpo, la sexualidad, repensar lo que tú decías, María, ¿no? Que uno empieza a darse cuenta del lesbianismo, la homosexualidad que hay detrás, hasta la androginia, ¿no? Eso no significa de que uno al final va a ser queer, simplemente te hace consciente de, y claramente en una sociedad donde no se habla de esos temas, si tienes un producto pop que lo habla de un producto tan de masas como el anime, que lo muestra tan abiertamente y prácticamente sin prejuicio, o sea, simplemente lo muestra, ya es una forma de visibilización, ¿no? Que hace a uno pensar al respecto y luego ya averiguará por su cuenta, ¿no? Qué significa toda esa cosa que ha visto. Pero bueno, desde el lado de la producción ha influenciado mucho, ¿no? En tu caso, acabas de decir, Zach, cómo es que influye en el tema introspectivo, en otro tipo de narrativa también ha influenciado en todos los tópicos de sexualidad, ¿no? Que eso es algo muy interesante, si es que lo vemos en retrospectiva de cómo estos productos en específico llegan a un contexto social peruano en el que, de los años 80, 90, en los que es muy fuerte el feminismo, ¿no? Y los movimientos LGBT en el Perú y cómo todo eso se conjuga para crear una generación de escritores que habla tan abiertamente de estos temas, ¿no? Desde el lado de admiración, pero también desde el lado de ansiedades y temor, ¿no? Eso de ansiedades y temor lo muestra muy bien Enrique Planas en su novela Kimo Kawaii, pero también desde el lado de admiración y cómo es que ha ayudado a descubrir la sexualidad, aunque no hace referencia explícitamente al anime y manga, pero sí de alguna forma te puedes dar cuenta a partir de la inclusión de imágenes, en el libro Cromosoma Z de Jennifer Thorndike, e incluso es mucho más claro en una producción más actual, ¿no? De toda la escena del fanzine nacional, toda la escena de los escritores ya de los que serían los millennials, ¿no? O sea, los nacidos del 90 para adelante me refiero, ¿no? Como por ejemplo, bueno, los que mencioné en la exposición de hoy día, ¿no? Tadeo, que más bien Palacios Valverde, que le da el punto de vista más político, o los chicos de la escena de las chicas de la escena de fanzine, que sí son muy políticamente, así como que they push forward about it, ese tema, y claro, son de la escena de los movimientos activistas LGBT, feministas y hasta anarquistas, que van a poner esos temas muy de claro y son bien confrontacionales, ¿no? Y diversos autores que hablan de estos temas. Sí, de hecho también mi narrativa, sobre todo soy más narradora, también toco ese tema y sí tiendo mucho a la introspección, probablemente por estos temas del anime y manga, ¿no? Que suelen explorar mucho el yo, ¿no? Porque como tú has dicho, María, son narrativas muy del tipo coming of age, ¿no? Y al final las narrativas coming of age no solamente tienen que situarse en la adolescencia, el paso de la adolescencia a la adultez, sino siempre son narrativas que te muestran estos momentos de tensión en el ser humano en el que hay un cambio, y esos cambios se dan toda la vida, entonces tiene sentido de que siempre hayan cambios coming of age independientemente de la edad. Me encanta lo que has dicho, porque hace poco tuve una conversación con mi hermana donde me decía como que hablábamos sobre Frances Ha, que no tiene nada que ver con el anime, es una película de que la dirige Noam, pero la actúa Greta Gerwig y participa también como ayuda en la parte del guión. Y bueno, yo le comento así a Silvia, que se llama mi hermana, que es un coming of age, y me dice, no puede ser coming of age porque la chica tiene 27. Y yo, sí, sí puede ser. Con lágrimas. Pero bueno, exacto, ¿no? O sea, lo que te has dicho tiene total sentido. Y bueno, en lo personal, a mí me persigue mucho siempre ese tipo de cosas, y en la narrativa para mí lo que también lucho es en mantener como que porque siento que en la narrativa peruana en general, y Saki no me va a dejar mentir, suele ser muy como que como que tener un plot muy fuerte y tener un final como que así como que ¡pum! Fuerte, y ser como que muy como que detallista en la parte de como que
que todavía tiene un naturalismo que todavía, que como que obviamente bebe de Vargas Llosa y es obvio que, y no por eso, no por eso que digo que todos son malos, solamente digo que en su mayoría como que tiene un poco de esta onda, por eso como que siento que la literatura fantástica es como que, no sé, en lo personal como que una... en narrativa siento que es como que un nuevo aire que se le está dando y en lo personal a mí siempre me cuesta como que dar esos finales que sean como que finales de, no sé, de romper algo o finales de fuegos artificiales o finales de, no sé, que sean súper fuertes, poderosos, porque siento que, no sé, me he acostumbrado tanto a otro tipo de como que narrativa, otro tipo de como que de cosas de las que veo que mis finales en los pocos cuentos en los que voy trabajando y en la narrativa que trabajo giran por otros lados. Y eso yo lo he podido ver también en Seres Extraños, que es el primer libro de Seres Comunes, que es el primer libro de Saxala, ¿no? Bueno, que yo lo he podido leer antes de llamarse así, cuando era recién borrador y cuando era recién como que al inicio de borrador. Entonces como que también siento que es un poco como que difícil cuando escribes con ese bagaje y te enfrentas después a la realidad de lo que se está escribiendo en tu zona, ¿no? En Perú. Es un poco como que en lo personal a veces se sientes como que un choque de que o estoy escribiendo bien o esto qué cosa es. A mí me ha pasado mucho y tengo todavía ahí mis cosas en un baúl que espero que algún día salgan en narrativa, sobre todo. En poesía ya me cuesta menos sacarlo, pero en narrativa sí todavía están en un baúl guardado y algún día saldrán, quién sabe. Pero sí me ha tocado eso, de chocarme con esa como que con esa realidad y dices, no sé si estoy escribiendo bien o no, no sé qué estoy haciendo, una onda así. Y bueno, Saki, tú que tienes un poco más de experiencia en esto, ¿tú qué nos podrías decir? Bueno, para agregar un poco lo de los finales, que es algo que había estado conversando contigo también hace unos días y que también he estado pensando mucho, ¿no? Sí, que también he estado pensando mucho. Yo siento que tenemos, tal cual tú lo has dicho, la idea un poco equivocada de que los finales de historias deben ser finales sorpresivos, ¿no? Como que la carta escondida debajo de la manga o algo así. Y pensándolo un poco, siento que los finales no tienen por qué ser así, ¿no? O sea, un final, para mí, lo entiendo como que sí tiene que tener tiene que tener la intención de un efecto, de generar un efecto como otra parte del cuento, pero no tiene por qué necesariamente ser un efecto de sorpresa, no tiene por qué necesariamente ser un efecto de trastocarte absolutamente todo lo que has leído antes, ¿no? Puede ser simplemente el hecho de dejarte en el vacío, ¿no? Es como para que te hagas las preguntas que tengas que hacerte y ya, ¿no? Y bueno, finalmente eso creo que es una mala costumbre que tenemos, que se nos ha hecho un poco en la cabeza, porque en realidad, y ustedes lo saben mejor que yo, porque ustedes han estudiado literatura, en la historia de la literatura, ya hace muchas décadas que los cuentos no necesariamente tienen finales de sorpresa, o sea, muchos quedan probablemente hace más de un siglo, ¿no? Sí, claro, o sea, es más de un siglo, o sea, hasta Joyce creo que tiene cuentos que de pronto, o Kafka, cuentos que de pronto se quedan en la nada. Y claro, o sea, no puedes decir que es un mal cuento, ¿no? O no puedes decir que es un cuento que no está terminado, porque realmente esa era la intención que tenía el autor, ¿no? Alexandra, ¿tú qué nos puedes añadir sobre esto? No, de hecho me has hecho recordar de que cuando era más joven, todavía estudiante en la facultad, y le había presentado cuentos a dos profesores, no voy a decir sus nombres, pero escritores, decían, está incompleto. Y es como que yo decía, ya, ok.
Sobre todo claro, puedo admitir también de que está inserto en fantasía, ¿no? Entonces, claro, te da para todo un world building que es como que, ¡fua! ¿Qué más me puedes mostrar, no? Esta tendencia que tenemos a escribir en fantasía, o sea, una historia que tiene para expandirse, me he dado cuenta de que muy probablemente sea influencia del anime y manga nuevamente, ¿no? Sobre todo el anime, porque es lo primero que consumimos. Porque manga, seamos sinceros, probablemente no ha sido lo primero que hemos consumido, sino primero el anime. Ya, entonces el anime está hecho de tal forma de que pueda ser expandido, porque es un producto comercial. ¿No? Primero el manga, ¿no? Primero el manga tiene esta intención de que pueda ser expandido, ¿no? De que puedas adaptarlo a un anime para que sea más marketeable. Y el anime también puedas seguirlo ampliando y ampliando y ampliando. Eso es lo que, por ejemplo, autores como Hernández Pérez en el libro Anime, Manga y Videojuegos, Narrativas Cross Media, algo así es el título, que fue publicado. Lo que pasa es que lo estoy usando para la tesis. Y justo ahorita, ayer lo estaba escribiendo, ya, publicado en 2017, si no me equivoco. No, antes, 2015. Justo él habla de que hay todo este tema de que estos 3 productos, anime, manga, videojuegos, están hechos específicamente pensados para que se pueda seguir añadiendo, y añadiendo, y añadiendo, expandiendo el mundo. Y por eso la preferencia del anime, manga, videojuegos anime y manga, por géneros de fantasía, ¿no? Porque Slice of Life, ya lo presentas y listo, terminó, ¿no? Pero un anime tipo Naruto, ya chévere, puedes seguirlo expandiendo, como que, ¿qué pasó con la aldea de tal? Le agregas un spin-off. Luego tú dices como que, ya, qué chévere, qué heroicos estos personajes, ¿te gusta cómo pelean? Te voy a sacar un videojuego. Ya, pues, ¿no? Entonces se va expandiendo el mundo y así, esa es la capacidad del anime y el manga. Bueno, el anime, los productos pop japoneses que pueden seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, muy probablemente nosotros, influidos por estos productos pop japoneses, el anime siendo un producto tan abierto al fin y al cabo, porque puede tener un final, pero podría tener una segunda temporada si es que tiene popularidad, ¿no? Entonces, nosotros hemos crecido con esos productos que pueden seguir creciendo, 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 y nuestras narrativas, si quisiéramos, podrían seguir creciendo, ¿no? Pero también es una decisión, ¿no? Queremos que solamente sea cuento y que acabe de esa forma, no tan como que lo que propone Cortázar, ¿no? De que el final sea como un golpe. Que puede ser un golpe, sí, chévere, pero a veces simplemente quieres la intención puede ser que te quedes pasmado, ¿no? Y está bien. Ya, sí, justamente, o sea, uno de los cuentistas, digamos, que más se menciona y más se agarra para enseñar cuento, ¿no? Cortázar, Borges incluso, y aquí en Perú, Ribeiro, que bueno, de pronto tienen algunas ideas de finales que son más o menos por ese lado, ¿no? Principalmente Cortázar, ¿no? Y es muy interesante lo que dices de generar como un universo, ¿no? Creo que eso también es algo que nos falta explorar, pero aquí, al menos en nuestro país, pero con un conocimiento más profundo, digamos, de nuestra cultura. Porque yo siempre he visto con muchísima admiración, cómo Estudio Ghibli, por ejemplo, en El viaje de Chihiro, y por eso me gusta mucho esa película, inserta tantos elementos culturales, inserta tantos yokais, tantos espíritus, tantas cosas, y de manera tan orgánica, que digo, pero nosotros tenemos cosas que están, digamos, al mismo nivel. ¿Por qué no podemos hacerlo? O sea, ni siquiera necesitamos hacer anime. ¿Por qué no lo podemos hacer en literatura? ¿No? Ya, claro. A ver, ¿por qué no lo puedo? Voy a más bien ir por el otro lado que tú decías, ya no anime necesariamente. A ver, hay unas cuestiones ahí. Sí, voy a ir por el lado de animación y, a ver, luego me haces recordar para hablar de literatura, ya, pero por el lado de animación. Lo que sucede con la animación es que hay autores, a ver, citando a Lamarre, ¿no? Thomas Lamarre, que tiene este libro Anime Machine, del 2009, si no me equivoco. El anime utiliza tecnologías y habla sobre tecnologías. Entonces, sí, la animación es una tecnología, ¿no? Ahora, recordemos que la animación se ha usado también como una propaganda de guerra, ¿no? El cine en realidad se ha usado como sistema de propagandas a favor de las naciones, entonces es como una máquina de guerra, se podría decir, ¿no?
para fines propagandísticos. La animación no es una excepción, ¿no? Entonces, Japón como un país imperialista, de hecho, que usó la animación como forma de propaganda, ¿no? Y eso llevaría a decir, ok, por eso es que han desarrollado toda una industria de la animación, ¿no? O sea, ha tenido un buen capital ahí por parte del Estado para el desarrollo de la animación. Aquí en Perú no necesariamente ha pasado eso. Quizás me equivoque, no soy historiadora de la animación, pero yo apostaría un 70%, voy a decir, de que estoy casi segura de que si no se ha usado, o sea, si en la época de guerra, en la que Perú quería expandirse como nación, no ha usado la animación como una forma de propaganda, claramente no tenemos desarrollado eso. Y aparte, para desarrollar una industria de animación se necesita un investment bien fuerte, que acá en el Perú no lo han usado, ¿no? En artes no se usa. Pero bueno, recién 2010 probablemente con del Ministerio de Cultura, cuando empezaron a ponerle fuerte a proyectos culturales, quizás ahí es donde están surgiendo iniciativas en animación también, ¿no? Pero claro, tenemos todo un bagaje de este tipo cultural que podría ser bien aprovechado y utilizado, pero en animación no va a pasar hasta unos... O sea, está pasando con algunas personas, ahorita no me acuerdo, pero el chico se apellida Limo Garibaldi, si no me equivoco, no me acuerdo el nombre, que él hace animaciones y de hecho creo que tiene un poco de influencia de anime y manga, y por ahí le está metiendo estos temas, más esto de la cultura nacional. De hecho, también hay otra chica que es ilustradora y animadora, que es María José Campos, que ahorita está viviendo en el extranjero, pero por ahí ha hecho algunas animaciones, también que conjuga ambos. Pero tiene mucho sentido, viendo el contexto nacional, de por qué no tenemos una animación, ¿no? Más bien por ahí es donde yo también voy, de que por lo mismo que no hemos desarrollado una industria de animación, pero también nuestra industria de lo visual, llámese cómic, no es tan grande, y por eso la escena del fanzine tiene un desarrollo, pero no es comercialmente rentable. Hay gente que se ha ido a la literatura, ¿no? Entonces eso ha llevado que, por ejemplo, algunos escritores, Jennifer Thorndike, Enrique Planas, rescaten estos temas, y quizás por eso piensan, o quizás más nuestra generación, pensamos en anime y manga, pero como no tenemos el entrenamiento de guión de cómic, nosotros mismos no estamos, porque la industria no nos ha llevado a eso, o sea, ¿vamos a ganar plata con eso? Probablemente no. Entonces nos fuimos a literatura y claro, entonces escribimos pensando en paneles de manga, o hasta de cómics si queremos, o escribimos pensando en animación, ¿no? Entonces sería muy interesante pensar cómo estos autores, influenciados por el anime y manga, como que están pensando en anime y manga cuando escriben, ¿no? Y no necesariamente está mal, pero hay que ver como que cómo estas formas narrativas influyen en esta forma de producción de literatura. Bueno, me encantó lo que dijiste hace un ratito, y creo que tiene mucho sentido con no solamente los que estamos acá, sino con muchas otras personas que conozco que escriben narrativa y también escriben poesía, pero lo que quería comentarte, bueno, que ahondes un poco más acerca del tema de los fanzines, porque me parece que, o sea, yo recuerdo con mi hermana haber ido como que a los primeros que eran Otaku Fest, en donde recuerdo que habían como que stand en donde cada persona vendía como que sus fanzines de esa época, que estaban hechos como mangas nacionales. Y sé que ahora ese como que muchas personas de la comunidad LGTBI Q más han como que han tomado como que los fanzines para como que para escribir, dibujar sobre como que las luchas actuales, ¿no? Entonces me gustaría saber un poco más de hecho la escuché un poco cuando estaba en Huancayo, y una de las partes que me gustaría como que citar, que eran como que comentabas que te parecía que muchas de las personas que estaban como que escribiendo, optando por los fanzines, era no porque quisieran, sino porque no tenían los recursos para llevarlo a lo que sería, no sé, un poemario, o lo que sería un cómic con todas las de la ley. Entonces, ¿qué opinas sobre eso ahora? Claro, lo que sucede es que el fanzine históricamente tienes más
es un espacio de mayor libertad creativa, ¿no? Todo depende también, ¿no? Del artista, donde es que desee moverse. Si quiere moverse solamente en la escena independiente, está bien. Si alguno quiere pasar de la escena independiente a ya una publicación más masiva, con grandes editoriales, bueno, tiene que seguir unas reglas de juego y está bien, ¿no? Pero lamentablemente también las grandes editoriales no te permiten ciertos temas y otros no, porque hay temas que van a vender más rápido que otros. Entonces, si una mujer trans quiere hablar de temas trans y ser directamente confrontacional, muy probablemente no le va a gustar a muchos lectores. Es lamentable porque a veces es bueno de que los lectores sientan el slap in their face, como que date cuenta de la realidad, pero bueno, así es el mercado. Yo no digo que estoy de acuerdo, solamente estoy explicando qué es lo que sucede. Pero sí, en esta escena de los fanzines ha habido mayor libertad de temas, ¿no? Y no solamente LGBT, de hecho, es esta escena que ustedes hablan, ¿no? María, que fuiste con tu hermana a los Otaku Fest, era muy común según me cuentan, ¿ya? Porque yo no solía ir mucho a estos eventos, ¿no? Pero ya, hablando con las chicas de la escena de fanzine de esa época, o de los círculos de producción de manga nacional, sí me llegaban a decir que los primeros Otaku Fest les permitían poder ellas tener su stand y poder distribuir su obra, ¿no? En estos fanzines. Ahora, para entender a estos artistas hay que hablar más de círculos de producción de manga peruano, por el 2007 en adelante, ¿no? Pero muchas de ellas también beben de la escena previa, que es la escena Sugoi, ¿no? Que ya es una cosa un poquito más institucionalizada, donde, claro, tenían que tener cierta constancia para que sus trabajos sean publicados en la Mangakan, que era la revista fanzine de manga peruano publicada por Sugoi. La Mangakan, que era para autores que tuviesen continuidad, así que se comprometían con una historia y la publicaran mes a mes, o bueno, en el tiempo periódico que saliera la Mangakan, que es muy interesante porque la mayoría de autores son hombres en realidad. Entonces eso también te habla de quienes tenían la posibilidad de poder escribir constantemente, ¿no? Y quienes estaban más, entre comillas, profesionalizados, porque muchos de esos autores vienen de la escena de fanzine previa, que es la escena de cómic previa, y esos sí eran como que se podría decir, entre comillas, profesionales del cómic, ¿no? Entonces ese grupo de chicos, señores, como que se quedó fascinado por el producto de anime manga y adoptan el estilo y empiezan a publicar en los fanzines Mangakan de Sugoi. Ahora, cuando empieza a ver también los talleres de Sugoi de manga, es que empiezan a haber nuevos talentos, entre ellas chicas adolescentes, que también empiezan a publicar sus one shot, ¿no? Con vistas a quizás algo un poquito más, una historia un poquito más desarrollada, pero como no necesariamente había esa constancia, porque claro, no eran chicas profesionalizadas y eran adolescentes, entonces, como un adolescente como que lo puedes tomar como hobby, como también simplemente, en fin, hay muchas otras cosas en la vida en esa época, entonces nada, simplemente salían, pero en la otra, que no era la Mangakan, sino la Tenkaichi. Y de hecho, ahora que me acuerdo, hace un rato hablábamos de la tercera revista fanzine de Sugoi de temática hentai, que era la Yada. Ya, esa no le he seguido el rastro, pero bueno, en fin, también habían autores que publicaban ahí, ¿no? Entonces, en esa escuela que surgió de Sugoi y también gente independiente que empezó a aprender estilo manga a partir de los manuales que empezaban a salir y los vendían en kioscos o en fin, de lo que podían ver en internet o ellos mismos, ¿no? Como que imitando el estilo, es que empiezan a salir la siguiente generación que publica en estos círculos de producción de manga. Se hacen amigos a partir de internet o incluso en arenales o del mismo colegio. Y ya, pues de ahí empiezan a formar sus grupitos y entonces deciden participar en estos eventos. De hecho, algunos me decían, sobre todo he hablado con las chicas, de que aprovechan como que las fechas específicas de las convenciones para ponerse metas de, ok, aquí tenemos que cada una ya haber hecho su historia y las compilamos para publicarlas, ¿no? Y venderlas. Podían participar en eventos que hoy en día lo consideramos grandes, como el Otaku Fest, porque, bueno, en esa época era más chiquito y no costaba, es más, creo que al inicio le salía gratis las mesas, pero luego, a medida que se hacía más grande el evento, costaba esa mesa, más chiquito el espacio, más alto el precio, entonces claramente, y en verdad ellas estaban ahí por amor al arte, no necesariamente vendían tanto, o lo que
lo que vendían no necesariamente generaba ganancias, sino simplemente cubría el costo de la impresión, ¿no? Que no necesariamente era muy bajo. Pero bueno, entonces era amor al arte. Pero cada vez que, a medida estos festivales han ido creciendo y ha ido creciendo el precio por stand, entonces simplemente se volvió inviable y de hecho tú ves que después estas chicas o, bueno, personas que han participado de la escena manga ya empezaron a virar más en publicaciones por internet, ¿no? Que ahí sí les permiten gratis. De hecho, claro, tú ves ahora los festivales de anime y manga en general o los Geek Fest. Y claro, lo que vende ahora son más el merchandising, pero no tanto la producción original de autor, aunque sea un producto derivado, llámese un fanzine, ¿no? Excepto si vas donde ves más estos productos independientes, ya son en ferias chiquititas, pues, ¿no? De lo que he ido a las ferias feministas, donde encuentras a Estado de Limbo, a Glad Demon y a muchos otros autores más. Bueno, sí, de hecho, yo recuerdo que el primer otaku fue ese al que fui, creo que fue el 2009, 10, 9, 2007 fue el primero, pero sí te pagaba, o sea, de hecho, sí se pagaba desde el primero y bueno, todos estábamos disfrazados y tampoco que eran, bueno, pero recuerdo que era como que era toda una experiencia el otaku fest, pero sí fue subiendo de precio. Fue subiendo de precio con los años y bueno, de ahí yo dejé de ir. De hecho era como que, o sea, para entrar había una cola gigante, era como que un evento, o sea, recuerdo que con mi hermana y unas amigas nos disfrazábamos para ir a ese evento así, haciendo cosplay. Era bastante como que... Yo hubo un año en particular, no recuerdo si fue 2008, 2009, donde hubo Otaku Fest y después uno que fue en un lugar que era como que tenía piscina. Otaku Palooza, sí, que fue, o sea, había concurso de cosplay, el que ganaba le daban dinero, obviamente, había, claro, feriaban, vendían comida, era ya como que ya una fiesta, una onda así. No recuerdo cuál fue la movida, pero de hecho hubo como una movida muy fuerte y después decayó por el tema de todo el merchandising de coreano. Hablo de Arenales, en Arenales como que decayó totalmente y después recién hace un par de años que ha vuelto a renacer, literal como que toda la movida otaku en Arenales. O sea, yo lo digo como que en Arenales porque digamos que yo era un poco otaku, entonces en Arenales era donde me juntaba con mis amigos y de pronto todos se volvieron K-popers y bueno, de pronto volvieron de nuevo a ser otakus y fue una cosa así un poco rara, una oleada. Pero lo que tú comentabas, justo me quedé pensando porque con mi hermana recuerdo que seguíamos a un mangaka, yo lo considero mangaka porque dibujaba como mangaka, que tenía unas historias sobre un zorrito y recuerdo que incluso te regalaba tu zorrito de regalo si tú comprabas una cantidad de sus tomos. No me recuerdo ahorita su nombre, pero era bastante, o sea, sus dibujos eran bastante buenos y tenían como que lo veías el siguiente año con nuevos tomos y el siguiente año con nuevos tomos. Entonces tenían o sea, siempre te dejaban cliffhanger como para que tú sigas viendo, ¿no? Pero era shonen básicamente. No recuerdo ahorita como que ningún shoujo hay o shoujo, más recuerdo mangakas shonen de esa época. Pero sí, es toda una subcultura, como tú lo comentas, ¿no? Sí, bueno, yo nunca fui a un Otaku Fest, siempre quise ir al Otaku Fest, pero creo que era porque no tenía con quién ir en realidad. Y cuando ya, digamos, podía o tenía la confianza para salir solo, desaparecieron los Otaku Fest. Creo que, bueno, no sé si todavía hay Otaku Fest, creo que ya no, ¿verdad? Ahora hay otro tipo de eventos, hay más eventos de anime y de otakus, pero ya no hay tanto. Una cosa interesante que ha dicho María Claudia, que es sobre lo de cuando decayó la cultura otaku, digamos. Yo siento que ha habido como que algunos momentos en que la cultura otaku como que, digamos por inercia un poco,
se ha intentado, no sé, meter un poco, o sea, expandirse un poco más, ¿no? Meterse un poco más entre gente que no es muy afín al anime y al manga, ¿no? Y yo lo sentí, bueno, primero cuando estaba en el colegio, lo sentí con una serie como Naruto, lo sentí con Death Note, porque había un tío que veía Death Note y me pareció una cosa así súper rara porque nunca un adulto me había dicho que veía anime, ¿no? Y de pronto, creo que en los últimos años, yo siento que eso ha pasado, pero con Shingeki no Kyojin. Yo creo que Shingeki no Kyojin ha sido como que el que salvó el anime, el que salvó a los otakus en Perú. Yo lo siento así, no sé cómo lo ves tú, Alexandra. No, sí, es verdad, ¿no? Shingeki no Kyojin, o sea, justo viene en toda esa época de Game of Thrones, donde todo el mundo está fascinadazo por los temas políticos y lo abiertamente sangriento que era. Y Shingeki no Kyojin era el equivalente en anime, ¿no? Pero, a ver, yo diría de que, claro, este tema del K-pop, como en una época llegó a hacer que el público otaku de alguna forma migrara, bueno, más que migrara, como que estuviese en stand-by, de alguna forma pausara su fanatismo por el manga, anime y manga, empezara a consumir el K-pop, y luego más bien volvieron, ¿no? Pero ahora lo que vemos es que consumen, es un consumidor omnívoro de todo lo que son productos asiáticos, ¿no? O con influencia asiática, ¿no? Porque también tú ves de que empiezan a pasar de producto en producto, ¿no? De K-pop, luego a la hora siguiente consumen anime y manga y a la hora siguiente pueden estar consumiendo manhwa chino, ¿no? Me refiero, ¿no? O incluso donghua. Entonces, maravillas de la globalización, diría, ¿no? De que empieza a hacerse más popular todos estos productos que ya existían en realidad, ¿no? Incluso el manhwa, o bueno, el webcomic que originalmente era popular, se popularizó por los productos coreanos. Ya, yo me acuerdo, al menos yo le cogí algo de fascinación al manhwa coreano, pero cuando estaba más influenciado desde la corriente de anime y manga. De hecho, yo me acuerdo un título que leía que era inspirado en Mujercitas, pero le cambiaba la historia. Era Dear My Girls. Era un manga coreano, bueno, manhwa coreano, pero antes de los webcomics, ¿eh? Entonces era como que literalmente era un cómic. Y nada, era lo mismo que Mujercitas, pero en el contexto de la Inglaterra victoriana, y qué hubiese pasado si las chicas no hubiesen sido pobres, sino que hubiesen sido millonarias. O sea, una cosa totalmente a la inversa. Pero en fin, era hermoso porque era un shoujo y Joe era lo máximo, no sé, estaba enamoradísima de Joe. Pero nada, la cosa es cómo es que los consumidores de anime y manga o los otakus empezaron a pasar a este otro producto K-pop, sobre todo diría que inicialmente las chicas, las fangirls, sobre todo por este tema de que los chicos guapos, era como un bishonen pero encarnado, ¿no? Entonces, claro, naturalmente se pasaron a este otro producto, pero yo creo que al final hay esta suerte de conciencia, ni siquiera conciencia, pero una suerte de consumidor omnívoro y hasta medio orientalista, de que todo lo consume todo lo que es de Asia, ¿no? Claro, ahí la cosa es que el consumidor se vuelva un poco más crítico probablemente y no poner todo en el mismo saco, porque claro, el anime y el manga no funcionan igual que el K-pop y no funcionan igual que el cómic chino y los animes chinos, ¿no? Hay toda una retroalimentación entre uno y otro, pero tienen características diferentes. ¿Vas a hablar? Para terminar, quería comentarte que de hecho sí, lo que dijo Saxala yo estoy un poco de acuerdo, porque justo en el camino hacia acá estábamos hablando acerca de cómo Shingeki no Kyojin era como que la novela de los domingos. Recuerdo que en Twitter, antes que dejara de ser Twitter porque ahora es ex. Bueno, antes de que me recuerda mucho al manga de los Clamps ex. Pero bueno,
antes de que sea ex, en Twitter recuerdo que los domingos era como que un grupo veía Euphoria y ponía, voy a ver mi novela, y como que Choose Your Fight, y era como que Euphoria, o iban a ver Shingeki no Kyojin, ¿no? Entonces era como que muy gracioso porque... pero lo que comentabas también es bastante cierto, porque yo recuerdo que en el peak del anime, no recuerdo si fue 2008, 2009, que recuerdo que habían transmisiones en la Casa de España donde transmitían y hacíamos cola, o sea, cola de 2 horas te hablo, para ver un capítulo de este anime, no recuerdo ahorita el nombre, donde claro, Death Note, y otro anime que a mí me encantaba, pero yo no me acuerdo el nombre porque tuvo no sé cuántas series, que era básicamente que, bueno, cuando te metías a un robot y tú eras como que, bueno, no, Robotech no era como que tú como que formabas parte, como que no era como en Evangelion que formabas parte del robot, sino que tú como que podías mandar o sea, te metías al robot a pelear con el robot. Y bueno, le metían Gundam, sí, uno de los Phantom Gundam. O sea, porque Gundam tuvo 8000 Gundam. El último está causando revuelo porque ¿El último? mostró una pareja lésbica, pero ahora... Ay, no me cuentes spoilers. Perdón. El último sí no lo he visto. O sea, yo recuerdo el primer, o sea, ahí vi el primer Gundam que yo había visto, creo que uno de los Gundam que no me acuerdo cuál era. Claro, Gundam Seed y Gundam Seed Destiny, que me encantó, pero yo pensé que estaba yendo a hacer la cola para ver Gundam Seed, pero no, estaba yendo para ver el primer Gundam, entonces se veía la animación totalmente antigua, los dibujos así como que mal dibujados, o sea, mal pintados, o sea, se notaba que era bastante antiguo, y el capítulo de Death Note. Pero recuerdo que para eso nos dieron un ticket a cada persona, hicimos una cola de 2 horas. Y además recuerdo que cada vez que había un concierto del Arc en Ciel, por los 10 años, por los 15 años, habían como que eventos para o sea, digamos que las personas otakus éramos tantas que cerraban, podíamos como que cerrar un como que, o hacer las organizaciones para cerrar un cine, para que pasen en el cine, el concierto del Arc en Ciel, que probablemente muchos no podríamos costear ir a Japón para ver al Arc en Ciel. No, y de hecho que que hayan subido el último a una plataforma de streaming, bueno, me parece como que ya es como que un logro súper como que brutal, porque hace muchísimos años que el Arc en Ciel ya no estaba como que trabajando como banda en sí, ¿no? Entonces me pareció como que un logro para todos poderlo ver así, ¿no? Entonces yo sí creo que ha habido como que un desfase, pero también una globalización en temas en todos esos temas que tú comentabas sobre el tema asiáticos. Y en realidad yo creo que es para bien, porque a todos nos conviene, porque yo gracias a eso me he enterado que existían los webtoons, los mangas coreanos, etcétera. Y bueno, de paso a Saxala para que te diga las palabras finales. Ya, sí, bueno, ya para terminar, sí, esta ha sido una conversación muy interesante acerca de anime y de la cultura otaku. Agradecemos mucho a Alexandra Blas por habernos acompañado hoy. Y nada más, despídete de nosotros, por favor. Zach, María, Claudia, muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto. Aquí veo casi 50 minutos hablando de anime y manga, como debe ser, porque somos fanáticos y hemos crecido con estos productos. Nada, siempre es un gusto hablar de estos temas, reflexionar, llevarlo también más allá, ¿no? Literatura, como hemos hablado, nuestras influencias literarias, también cómo afecta en lo social. Y nada, pues muchos éxitos en sus programas. Gracias.